Vanessa Cintia García, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? A vos, a todos los oyentes y ahí todo el equipo de ahí de la radio. Intentando, Vanessa, encontrar respuestas a este diagnóstico, ¿no? Que seguramente vos también vas a ayudarnos a pensar sobre este momento dramático de la justicia argentina o de un sector del Poder Judicial. Sí. Del sistema judicial, me gusta decirle a mí, porque abarca tanto lo que es el Poder Judicial como los ministerios públicos, y tiene que ver con la forma de funcionamiento que se sistematizó en los últimos tiempos, ¿no? Con algún sector, principalmente con la justicia federal. Y son problemas que comienzan en las cabezas, comienzan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Poder Judicial, como todo poder del Estado, tiene una conducción. Esa conducción, que es la Corte Suprema, además determina mucho actuación del resto de los tribunales. No solamente porque es la superintendencia del Poder Judicial, sino porque además sus fallos hacen doctrina que se toma y se suele tomar. Antes se decía que era más obligatorio, ahora eso está discutidísimo, que los tribunales inferiores tienen que tomar la doctrina, la línea política, jurídica, digamos, política y jurídica de la Corte. Y eso es lo que está pasando desde que tenemos una Corte designada, dos de sus miembros designados el 15 de diciembre del 2015, digo la fecha porque no es casualidad, por DNU, ¿no? Aceptaron ser designados por DNU. A partir de ahí, la Corte, que había mejorado en esta Kirchner, se deformó absolutamente. Como un proceso de realmente de mutación que la llevó a lo que tenemos hoy día. El propio presidente de la Corte sacó un fallo 16 años después de iniciar una demanda para designarse a sí mismo presidente del Consejo de la Magistratura y frenar concursos que estaban haciéndose, por el caso de Bruglia Bertuzzi, por ejemplo, concursos que estaban haciéndose por orden de la propia Corte. Y se siente en el lugar donde hay que ejecutar un fallo que él mismo escribió para frenar su ejecución. ¿Por qué? ¿Quiénes son Bruglia y Bertuzzi? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciertos personajes? Y no todo, porque no hay que decir todo el Poder Judicial, porque no es cierto que todo el Poder Judicial es corrupto o ejerce de persecución, o no, pero estos que estamos hablando, aparte ya con que haya uno, es grave. Y en Comodoro Pi hay varios. Bruglia Bertuzzi y Llorens, personas que no se las puede tachar de imparcialidad o de independencia, puesto que son amigos de Mauricio Macri, el presidente de los 4 años anteriores, que generó el desbalance en las cuentas públicas de la Argentina que tenemos hoy día, con el peor endeudamiento de la historia. Causas que están en la justicia. En la toma de deuda contra el Fondo Monetario Internacional tiene 3 causas judicializadas, por ejemplo. Y que no hubo ningún persaltum, la Corte no se ocupó de resolver, o sea, nunca hay urgencia para las cosas importantes. Y bueno, porque las vinculaciones son directas. Porque además, Vanessa, vos decís es cabeza y es última instancia de acceso a la justicia, ¿no? Ahí ese ¿cómo se sale de esa trampa? Por ejemplo, te llevo, vos estás mencionando todo este raconto, el fallo de la Corte. Vos fíjate, ¿no? El fallo de la Corte, que ¿cuándo fue? Hace 48 horas, este fallo que completa lo que en su momento nosotros llamamos golpe de Estado institucional, porque está ni más ni menos que legislando, está diciendo cómo se tiene que aplicar una ley en el Consejo de la Magistratura. Y ayer se visibilizó, porque es algo que se venía viendo, lo visibiliza la propia vicepresidenta, la inacción de Cappuchetti. Y uno piensa, digo, ¿no? Acciones de este sector del Poder Judicial, como decís vos, del sistema judicial, que se convierte en una permanente trampa, porque ¿quiénes van a decidir sobre la recusación de Cappuchetti? Bertuzzi, Bruglia, Llorens. O sea, es todo el mismo círculo. ¿Cómo se sale
de esta trampa, de este sistema en el que estamos, no solo la vicepresidenta, no solo los integrantes del Consejo de Magistratura, no solo el Frente de Todos, la sociedad argentina? Sí, la democracia. Porque además, yo siempre digo esto, cuando Rosati se sentó en el Consejo de la Magistratura, no solamente que dejamos de funcionar, básicamente nos reunimos una o dos veces en este año, cuando nos reuníamos cada 15 días las sesiones plenarias, sino que además lo que se frenaron son también los concursos concluidos de los juzgados civiles, penales, más de 8 civiles, más de 8 penales, los laborales, se frenó todo, no se frenó solamente Bruglia Bertuzzi. Y además también el avasallamiento o el daño que le está haciendo la Corte Suprema, realmente, con nombre y apellido, a la democracia, que además después ellos en su sentencia escriben que el otro lo hace. Eso es una proyección freudiana, digo yo, que tienen, porque el último fallo, si vos observás el de Doñate, ellos acusan a la vicepresidenta de la Nación Argentina, actual presidenta del Senado de la Nación, de lo que ellos hicieron. Ellos dicen, no, acá no puede haber buena fe institucional porque ponen en cabeza de una persona. Yo nunca había leído un fallo donde se haga atribución a una persona. Si vos encontrás algún fallo, por favor, pasámelo, Cintia, porque nunca leí un fallo de la Corte Suprema donde se hable de una persona, y mucho menos de la vicepresidenta de la Nación, y mucho menos en los términos, en el lenguaje que se utiliza. Maniobra, artimaña, esta Corte no se puede permitir tal cosa. Bueno, el propio Papa Francisco, que diría que fue una carta, él mismo la llama encíclica judicial, les pide y emite esa comunicación y lo nombra a Slokar, porque la carta está dirigida a Slokar como emisario de esa carta, les pide ética a los jueces. Le habla a los jueces del fuero penal, le dice que las cosas están en peor, justamente utiliza palabras muy duras, Francisco, más allá de la representación que tenga o no desde la fe católica, es uno de los jefes de Estado más importantes del mundo y es argentino, ¿no? Obviamente. Y sí, no sé si se hicieron cargo, ¿no? de esa crítica de Francisco. Yo, mira, te digo, de dos jueces que aceptaron ser designados por DNU al más alto cargo de la magistratura del Poder Judicial, no espero absolutamente nada. Ahora sí espero, porque aparte, me decís, ¿por qué está sucediendo esto? Porque hay una inclinación política en este sector del Poder Judicial, que es garantizarle la impunidad a Macri y perseguir al kirchnerismo en cabeza de Cristina y al peronismo todo, ¿no? Pero a cualquiera que se atreva a pretender a defender a los más pobres, a los humildes, cualquiera que se atreva, ¿no? Responden a esos intereses. Yo no sé si es porque ellos lo piensan así o porque, como dijo Cristina en un video anterior, tienen muchos muertos en el ropero. Entonces el poder real tiene sus mecanismos fuera de toda legalidad y de todo tipo de licitud para apretar, vamos a hablar en castellano, ¿no? Y ahora bien, hay toda una camada de jueces y juezas que son diferentes. Bueno, esos son los que no se pueden quedar callados. Los buenos magistrados, las buenas magistradas tienen que salir a hablar, porque no pueden estar permitiendo en silencio absoluto que el Poder Judicial tenga estos altos niveles de legitimidad, de falta de consenso social, y que todo parezca lo mismo. Entonces, si no es todo lo mismo, como judiciales, salgan a hablar, viejo, salgan a expresar que esto no le gusta a nadie y no se puede seguir permitiendo esta situación. Y claro, salgan a decir, no somos todos lo mismo. Exacto, y salgan a decir que no se y que efectivamente no se puede hacer esto. Pero bueno, como te repito, es un sistema vertical y tiene una conducción y bueno,
Por eso, vos fíjate que en el gobierno de Néstor, para hablar un poco de historia y referirnos un poco a la historia, el gobierno de Néstor en el 2003 comenzó Néstor la discusión, dio la discusión social para cambiar la Corte. Bueno, hizo aquella conferencia de prensa, ¿no? Donde sí, y después se ponía públicamente ante la sociedad, que uno hubiera esperado mucho más de Alberto, de este gobierno también. Ni siquiera se pronunció sobre claro, el silencio de Alberto sobre el tuit, te diría que es un tuit desesperado el de Cristina, ¿no? Porque si ella reconoce que la quieren más como acusada que como víctima. Y si también se sabe que es presa o muerta, hay un grado de dramatismo humano, ¿no? Y uno, la verdad que también hay que decir, este gobierno perdió mucho tiempo en las posibilidades de desactivar la estructura del lawfare, de persecución del Poder Judicial. Sí. Justamente de eso decía el episodio histórico de la Corte de Néstor, porque esto reimpulsa el pedido de juicio político a una Corte que no tenía absolutamente ninguna legitimidad social, conocida como la Corte de la Mayoría Automática popularmente, ¿no? No tenía prestigio, no tenía credibilidad, todos sabían que se había hecho a dedo para beneficiar al anterior presidente, a Carlos Menem. Bueno, entonces, ¿qué hace Néstor? Néstor se monta en los precedentes de pedidos de juicio político que había en el Congreso de la Nación. Ni siquiera él, ¿no? Sino los diputados y diputadas, que es donde se inicia el proceso. El comienzo de la discusión de los juicios políticos a la mayoría automática de Menem no sucedió en el gobierno de Néstor, fue en el gobierno de Duhalde que se comenzó a discutir. Y luego Néstor, con la decisión política firme que yo digo, las luchas tienen un momento donde comienzan y tal vez encuentran su materialización mucho tiempo después, cuando vienen personas, dirigentes como Néstor Carlos Kirchner o como Cristina Fernández de Kirchner, que tomaron luchas anteriores y las convirtieron en una realidad efectiva y hasta en una política pública, caso de derechos humanos. Bueno, con la Corte pasó lo mismo. Entonces, yo siempre digo, nunca es tarde para hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros en el 2020... No es tarde, pero el tiempo pasa, ¿eh? Claro. Pero digo, vos decís, es tarde para este gobierno. Y a mí me gusta decir, estamos bien para el gobierno que viene. Si nosotros en el 2020 presentamos un pedido de juicio político a Rosenkrantz en el Congreso de la Nación. No sé si vos te acordás. Sí, claro, sí, por supuesto. Te quedaste sola bastante con esa presentación. Y era el momento. Ese sí era el momento. Decime si no era el momento. Obvio, por supuesto. Bueno, la Asociación Americana de Juristas... ¿Y qué se decía en ese momento? Que no era el momento. Claro, bueno, el posibilismo. ¿No? Un gran problema que tuvimos. Vanessa, te propongo seguirla, micrófono abierto, por supuesto, para nosotros es un tema central. No adherimos a esa construcción que dice, no, lo importante es la economía, entonces esto no es importante, porque justamente a Cristina la quieren presa o muerta o acusada los sectores que quieren dominar económicamente también este país. Así que agradecemos este contacto, de verdad, agradecemos mucho este contacto con la M750. Muchas gracias a ustedes, como siempre, Cintia, y no quería terminar de decir que realmente el tema de Milman a mí me preocupa muchísimo porque ese señor es diputado de la Nación. Se comprobó ya que las testigos estaban en ese lugar, se comprobó efectivamente que él dijo lo que dijo y la jueza Capuchetti no lo llamó a declarar. Es muy grave y por favor necesitamos que se esclarezca y que la justicia actúe con celeridad, que se haga un sorteo y que el juez que le toque esta causa, que se acepte la recusación, porque Capuchetti está demorando una investigación central para la República. Entonces no quiero dejar de manifestar eso y bueno, abracemos mucho a Cristina, ¿no? Así es, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes.